Hola, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar impulsado por Negocios UCAP y hoy de la mano de EY Venezuela, una importante firma de consultoría a nivel mundial. Hoy estaremos hablando un poco sobre la hiperinflación y el entorno multimoneda. Para esto nos acompaña Miguel López, Pedro Coronado y Enid Villadiego, quienes nos darán respuesta a la interrogante de cuál es la moneda funcional para los estados financieros de las empresas venezolanas. Miguel López es Associate Partner del área de auditoría y además líder del área de consultoría contable financiera. Posee un posgrado en finanzas en la Escuela de Negocios de Madrid. Tiene una experiencia en el área de auditoría y de consultoría con industrias de construcción, de ingeniería, de infraestructura. También ha liderado equipos de aerolíneas, de manufacturas, de retail y de telecomunicaciones. Tiene experiencia internacional trabajando en las oficinas de EY Madrid durante más de 4 años. También ha sido profesor de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello y ponente en el Diplomado de las Normas Internacionales de ERA. Y ha participado activamente en diversas charlas de los colegios de contadores públicos y en las distintas universidades del país. Pedro Coronado es gerente del área de auditoría y especialista del área de consultoría contable financiera, graduado de Contaduría Pública con maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, cursa actualmente una maestría en Finanzas en el IESA. Y su experiencia laboral, pues ha participado en diferentes proyectos a cargo de la auditoría externa de clientes multinacionales y clientes locales, principalmente del sector financiero o asegurador, de manufactura, aeronáutica y empresas de servicios. También es profesor titular de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello y ha sido ponente en el Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera. Por último, nos acompaña Enid Villadiego, gerente experimentada del área de auditoría y especialista en el área de consultoría contable. Es licenciada en Administración y Contaduría Pública de la Universidad de los Andes y actualmente se encuentra cursando una maestría en Gerencia Empresarial en el IESA. Su experiencia en el área de auditoría externa también ha sido con clientes multinacionales y locales, principalmente también en el sector financiero, como aseguradoras, de manufacturas, aeronáuticas y de servicios. Les recuerdo a cada uno de los participantes que hoy nos acompañan que cualquier duda, cualquier comentario o pregunta que tengan pueden dejarlo en el chat de la sala y con gusto al culminar la ponencia pues daremos respuestas a sus interrogantes. Sin más nada que agregar, les doy la bienvenida y nada, la sala es completamente suya. Muchas gracias, Stephanie. Realmente encantados de poder participar en un nuevo evento con ustedes, con la UCAP, específicamente con Negocios de la UCAP. Quiero confirmar en primer lugar si se me escucha bien, si me pueden... Sí, te escuchamos perfecto. Confirmar por el chat Sí, que bien, el audio es el correcto y me escuchan bien. Todo bien. Gracias, Stephanie. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y este evento de hiperinflación en torno a multimoneda y hacernos la gran interrogante de cuál es la moneda funcional correcta para los estados financieros de las empresas venezolanas, no necesariamente lo vamos a contestar con un sí o con un no, o es el dólar o es el bolívar. Los próximos 40-45 minutos, pues los conceptos tanto teóricos como aspectos claves que están experimentando las compañías en Venezuela, ya creo que volví. Perdí la conexión unos segundos. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí te escuchamos, Miguel.
Perfecto. Entonces, bueno, si quieres pasar a la siguiente lámina, Pedro. Bueno, ¿cuál es la agenda que vamos a repasar en los próximos 40 minutos? Y disculpen la pequeña interrupción. Hoy precisamente el Internet, los dos Internet con los cuentos están bastante inestables. Entonces, bueno, pero ya retomó la segunda conexión. Entonces, en los próximos 40, 50 minutos lo que vamos a conversar es, vamos a tener un primer segmento que va a estar Pedro y Enid, sobre todo comentando un poco, muy brevemente, lo que es la teoría de la moneda funcional, ¿ok? Y otros conceptos importantes como lo que es moneda extranjera, conversión de estado financiero, valor corriente, que sobre todo están en dos normas fundamentales, que es la NIC 21, que es la contabilización de transacciones en moneda extranjera, y la NIC 29, que es básicamente preparación de estados financieros bajo economías hiperinflacionarias. Y sobre todo somos la que nosotros como venezolanos pues somos los expertos en aplicar dicha norma. En segundo lugar, vamos a tener un segmento donde vamos a ver un poquito ya más en detalle qué estamos viendo en las empresas venezolanas, ¿ok? Qué indicadores estamos observando para evaluar si las compañías venezolanas o las empresas venezolanas deben cambiar su moneda funcional hasta el año, para que tengan un poquito la noción de lo que estamos viviendo. Hasta el año pasado, hace un año aproximadamente, yo diría que más del 90% de las compañías venezolanas pues tenían moneda funcional bolívar, es decir, y estaban obligadas a ajustar su estado financiero por inflación. De un año hacia acá, ha venido una corriente importante de compañías venezolanas que están migrando o están cambiando su moneda funcional de bolívares a dólares, ¿ok? Y no forman parte de sectores tradicionales donde el dólar siempre fue preponderante, como por ejemplo petróleo, ingeniería, construcción, que históricamente pues ya tenían como moneda funcional el dólar. Y por último, un último segmento con algunas consideraciones y recomendaciones finales. Si están trabajando en alguna compañía o tienen algún cliente de empresa venezolana, llámese pyme o gran entidad, y está en proceso de evaluar su moneda funcional, pues vamos a dar ciertos tips para que lo tomen en cuenta. Obviamente este es un tema complejo, ¿ok? Precisamente quise incluir la participación de Pedro y Enid porque el último año han participado en más de 20 cambios de moneda funcional de clientes nuestros de auditoría y no de auditoría, y conocen muy bien en detalle las particularidades que se deben tomar en cuenta para hacer ese cambio de moneda funcional, en el caso de que aplique o se pueda realizar. Entonces, Pedro, Enid, bienvenidos, y sin mucho más preámbulos, pues le dejo a cargo de ese primer segmento, que es la parte más teórica de esta presentación. Bienvenidos. Vale, Hola, por mi Pedro. parte, yo apago la cámara y adelante, Nick. Gracias, Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes en este espacio. Espero que se encuentren bien en casita, dadas las circunstancias. Y bueno, como les comentaba Miguel, vamos a estar acá conversando un poco sobre este entorno de hiperinflación y multimoneda, y vamos a comenzar iniciando nuestra presentación conversando un poco sobre lo que es el marco contable, ¿verdad?, que regula las transacciones bajo una economía de este tipo. La NIC 29 es el marco contable, ¿verdad?, que regula todas las operaciones que se presentan en los estados financieros bajo una economía hiperinflacionaria. Y no solamente aplica a estados financieros consolidados, sino individuales también. Entonces,
lo que vemos a la hora de establecer o de presentar nuestros estados financieros bajo una moneda funcional en una economía hiperinflacionaria, todo esto se basa en una cuestión de juicio para poder reexpresar los estados financieros, ¿verdad? Ya que se hace necesario por esa pérdida de poder adquisitivo que tiene dicha moneda. Un poco para darles a conocer cuáles son las características del entorno económico que tiene o que indica que estamos en presencia de una hiperinflación. En primer lugar, tenemos que la población prefiere conservar su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. Como ustedes saben, desde hace muchos años, hemos venido, digamos, presentando inflación hasta llegar a este punto de hiperinflación, y en este sentido, la moneda local en la que nosotros normalmente invertimos en nuestros activos, en nuestra riqueza, siempre va a estar, digamos, concentrada en una moneda diferente a la nuestra localmente, o a la moneda funcional que tienen hoy por hoy los estados financieros de las empresas venezolanas, como lo es el bolívar. Entonces, esta es una de las principales características. Perdón, estoy leyendo acá que no se escucha. Sí, ¿me pueden confirmar si me escuchan o no? Bien, y todo bien. Sí, ok, perfecto. Sí, Entonces, estamos avisando. chévere. Bien, otra de las características, ¿verdad?, que vemos en una economía con un entorno hiperinflacionario es que la población no toma en consideración los montos monetarios en términos de la moneda local. Usualmente cuando ustedes van al supermercado o quieren hacer cualquier tipo de transacción en sus compañías, normalmente no se fijan en el precio que tiene dicho bien o servicio en moneda local, sino tratan de atarlo o anclarlo a una tasa de una moneda que sea estable. En nuestro caso, la más común es el dólar, pero en muchas compañías alrededor de varios estados del país, pues pueden usar incluso pesos colombianos, hemos visto euros, hemos visto dólares, hemos visto pesos argentinos, o sea, no necesariamente una moneda en especial, sino una que de alguna u otra forma les brinde esa seguridad para anclar esos precios, ¿no? Entonces, esta es otra de las características que normalmente vemos en esos estados financieros o en esas transacciones. Y también tenemos que las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida del poder adquisitivo. Y es que cuando normalmente pactamos operaciones con nuestros proveedores o con nuestros clientes, usualmente utilizamos una referencia en dólares o una cuantía en dólares para que podamos de alguna forma anclar esos montos y que con el tiempo podamos actualizarlos o valorarlos a la tasa de cambio que esté vigente al día de cobro o al día de pago. Esto nos va a ayudar, o esto lo que hace es prácticamente cubrir esa pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo, cuando se pactan transacciones a crédito. Y para finalizar, la tasa acumulada de inflación en 3 años se aproxima o sobrepasa el 100%. Entonces, bueno, estas son, digamos, las principales características que se observan en un entorno o en una economía hiperinflacionaria. Ajá. Si quieres, pasa a la siguiente, Pedro, por favor. Ok. Ajá. Muy de la mano con la NIC 29, tenemos la NIC 21, que la NIC 21 es la norma contable o es el marco contable, ¿verdad?, que va a regular las transacciones en moneda extranjera. Y en ella están contemplados los principales conceptos que tenemos que tener muy claros a la hora de determinar nuestra moneda funcional y a la hora de determinar nuestra moneda de presentación de los estados financieros, que bueno, va a ser básicamente esta información útil para todos esos usuarios al momento de la toma de decisiones. Iniciamos con la moneda funcional, y la moneda funcional no es más que aquella moneda del ambiente económico principal en el que opera tu entidad. Es aquella en el que se generan normalmente todos esos flujos de efectivos en las operaciones diarias de la compañía. Por otra parte, también tenemos la moneda de presentación, que es aquella en la cual las empresas
presentan sus estados financieros, que esta moneda no necesariamente tiene que ser la misma moneda funcional. Pues puedes de repente establecer una moneda funcional bajo Bolívar, por ejemplo, y presentar los estados financieros a dólar o cualquier otra moneda distinta a tu moneda funcional. Y también tenemos la moneda extranjera, que es aquella en la cual tiene reflejadas sus operaciones algunas compañías que es distinta a tu moneda funcional. Es decir, si mi moneda funcional es el bolívar, mi moneda extranjera va a ser toda aquella moneda diferente al bolívar. Y producto de esa moneda o de esa moneda extranjera y de esa composición monetaria en nuestros estados financieros, en nuestras cifras, surge algo que se denomina diferencial cambiario. Que el diferencial cambiario no es más que esa diferencia que surge al convertir nuestras partidas monetarias en moneda extranjera a una tasa determinada en la que se adquirió, se determinó la operación, y luego actualizarla a la tasa de cambio que va a estar variando constantemente, ¿no? Entonces, esa diferencial cambiario o esa variación de las tasas de cambio va a generar este diferencial cambiario que hoy por hoy es muy significativo en las empresas venezolanas. Y también tenemos, por último, lo que son las tasas de cambio. Tenemos la tasa de cambio de contado y la tasa de cambio de cierre. La tasa de cambio de contado no es más que aquella tasa que utilizamos en las transacciones con entrega inmediata. Y la tasa de cambio de cierre es aquella tasa de cambio de contado existente a la fecha final del periodo en que tú informas en tus estados financieros las operaciones de la compañía. Entonces, bueno, básicamente esto es un poco para entrar en contexto y para que a lo largo de la presentación, pues todo quede un poco más claro respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Y para continuar con nuestra presentación, pues Pedro nos va a estar hablando un poco sobre este aspecto. Pedro, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Enid. Primero, por favor, me pueden confirmar que me escuchan bien, ¿no? Ok. Vale. A ver, este tema de moneda funcional viene surgiendo un poco, y yo recuerdo desde hace alrededor de 2 años, y básicamente la función de que las compañías están tomando las decisiones del por qué están migrando o cambiando, o nos preguntan muchas veces, mira, vale, mis estados financieros yo no los entiendo. ¿Por qué? Porque cuando agarro una masa de bolívares y los llevo a un tipo de cambio, o los llevo, mejor dicho, a un índice de inflación, eso me da una masa de bolívares muy grande. También entra en consideración que unas estimaciones de índice, etcétera. Y los bolívares poco a poco, porque estamos en una economía hiperinflacionaria, pierde valor económico. Entonces, las compañías, desde hace alrededor de un año, como comentaba Miguel al comienzo de la presentación, nos preguntaban si había la posibilidad de presentar sus estados financieros en una moneda que pudiesen ellos entender. Entonces, básicamente cuando leemos la norma, ojo, y aunado a eso, después de, Miguel siempre lo comenta, después del apagón, que todos vivimos alrededor del mes de marzo del 2019, se ha evidenciado un crecimiento exponencial de uso de los dólares. Es decir, básicamente desde ese timing, ese fue el momento el cual hizo que las compañías o todos los precios que están en Venezuela fueran dolarizadas. Entonces, básicamente un poco para entender la norma, cuando nosotros nos paseamos por la IAS 21, que es la norma que habla técnicamente sobre las transacciones en moneda extranjera o conversión de estados financieros, nos habla que para evaluar la moneda funcional de la compañía, la moneda funcional quiere decir es la cual la compañía opera, y para un botón la norma nos desglosa en 2 indicadores. Entonces, si ustedes están en clientes, si trabajan para una compañía y quieren pasar un checklist de cuáles son esos indicadores el cual yo debo pasar para yo corroborar si efectivamente estoy en presencia de un cambio en moneda funcional, básicamente me paso por estos 2 indicadores. Indicadores principales
y los indicadores secundarios. Pero los indicadores principales que establece la norma, bueno, la norma habla de, bueno, de la determinación de precios de bienes y servicios en divisas, es decir, cómo estás tú estableciendo tus precios. Bueno, yo creo que más del 70-80% de los precios están indexados a un tipo de cambio en dólares o están referenciados en bolívares con anclaje en dólar o básicamente está mostrado en dólares. Entonces, ese sería uno de los primeros indicadores principales. Adicionalmente, la norma nos habla de cómo están compuestos tus costos. Entonces, si yo tengo una empresa el cual estoy dando ciertas bonificaciones o beneficios laborales en divisas al personal, nosotros colocamos divisas para no segmentar si específicamente es el dólar, porque puede ser cualquier moneda diferente al bolívar, pero para no enredarlo, quisimos colocar un poco el tema de las divisas. Entonces, otro indicador principal es cómo yo estoy erogando esas bonificaciones a mis empleados y nos hemos encontrado que la tendencia en el último año ha sido que, bueno, esas bonificaciones y ese pago o las remuneraciones al personal han sido en divisas. Otro también, cómo ustedes determinan sus costos fijos, cómo tienen la empresa determinados los costos fijos y los costos variables. Y muchos de esos costos fijos y variables pueden ser alquileres, el más común es el tema de renta, están anclados en divisas. Adquisición de materia primas en divisas, otro indicador principal. Y el anclaje de precios de ventas y determinación de costos a un tipo de cambio implícito. Es decir, yo tengo mis precios fijados en bolívares, y ya lo comentaba al inicio, siempre cuando hacemos siempre un análisis de moneda funcional, la palabra que usamos es el depende. O sea, es básicamente el depende porque cada empresa es un mundo distinto y cada indicador hay que verlo con lupa y detalle. Entonces, en este último indicador principal, puede ser que la compañía, que nos ha pasado muchísimo, nos dice, mira, yo no tengo, yo no puedo fijar mis precios en dólares o vamos a colocarlo coloquialmente, desnudarme y colocarlo en dólares, pero básicamente los precios están anclados a cómo se mueve un dólar implícito. Bueno, pero básicamente la esencia son los dólares, simplemente que tú recibes bolívares al cambio. Entonces, eso también nos puede llevar a un indicio, un indicador de un posible cambio en moneda funcional. Y nos pasamos a los indicadores secundarios. Entre los indicadores secundarios, la norma establece que el primero es cómo la compañía se está financiando. En el último año, a partir de aproximadamente noviembre, octubre del año pasado, hemos visto que una nueva modalidad del apalancamiento de las compañías ha sido la adquisición de préstamos bancarios indexados bajo el término técnico que le colocó el Banco Central de Venezuela, fue la unidad de valor de crédito comercial, básicamente la indexación el anclaje de ese precio en dólares. Entonces, básicamente la banca te presta a ti bolívares anclado al dólar y siempre vas a pagar los dólares. Entonces, tenemos este otro indicador secundario. Otro tema que ha venido estando en boga últimamente es el financiamiento alternativo, no tradicional, no bancario, y ha sido el mercado de valores. Del mercado de valores, recientemente, aproximadamente hace como 3 meses, salió una normativa el cual asonaba la prueba a las empresas emisoras a un financiamiento, a financiarse en papeles comerciales o en obligaciones quirografarias en dólares. Entonces, tenemos este par de indicador de financiamiento de las compañías que vienen anclados a un dólar. Un tema muy común que lo hemos visto recientemente en nuestras auditorías, el alto volumen de efectivo que mantienen las compañías en caja chica en divisas. Es sorprendente cómo las compañías que nosotros auditamos nos dicen que, por lo general, y hablo yo en título personal, yo jamás audité caja chica estando en la firma, nunca, porque caja chica era algo muy, muy material. Y ahorita básicamente la caja chica, dependiendo de la empresa, se vuelve la partida un poco, no voy a decir la mayor, pero una de las más importantes para auditar, porque se ha vuelto común que las compañías mantengan caja chica en divisas, disminución significativa de los flujos de efectivo en bolívares y una dolarización implícita, la de lo que llamamos una economía de bodegones. Entonces, si nosotros hacemos una mezcla de lo que establece la norma, ojo, técnicamente la norma no lo menciona así, lo menciona muy técnico, pero quisimos traérselo un poco para que todos podamos entender cuáles serían esos indicadores el cual nosotros tendríamos que enfrentar.
Para la determinación y cambio en la moneda funcional, ¿cómo yo sé cómo yo determino el cambio en la moneda funcional? Bueno, la norma te establece, o la 21 indica, bueno, tienes que darle prioridad a los indicadores principales. Es decir, si yo quiero saber si yo debo hacer un cambio de moneda funcional, siempre tengo que ver mis ingresos y costos. O sea, ese es mi primer motor porque es el corazón de la compañía. Tengo que ver cómo va el desempeño de mis ingresos y costos si tengo un 99%, un 80%, un 90% de los ingresos, la composición de los ingresos en divisas. Y cuando abro el costo de venta, la composición de mano de obra, carga fabril y mi materia prima, también un peso considerable es en divisas, definitivamente pudiese yo estar hablando de un cambio en moneda funcional. Y una de las preguntas que siempre nos hacen las compañías, estoy en la columna a mano izquierda, es cómo se hace ese cambio en moneda funcional. Bueno, la norma establece que hay compañías que nos dicen, bueno, es que yo tengo que cambiar mis estados financieros de hace 2 años. No, definitivamente no. Tú cambias en moneda funcional cuando tengas indicios o los indicadores te den para el cambio de esta moneda funcional, y la misma debe hacerse de manera prospectiva, es decir, no hago una remisión de estados financieros, sino el cambio que lo hago es prospectivo. Un poco más adelante hay un par de ejercicios, el cual vamos a ver cuál es como la metodología y los cambios y esa es la determinación. Y a nivel de los cambios, básicamente, bueno, tengo que evaluar si hay condiciones subyacentes o son relevantes para la entidad. Hay muchos, y nosotros lo hemos visto, y Miguel, en persona que estamos mucho tiempo en conversación continua con la federación, con el colegio, qué sorprendente encontrarse todavía personas que todavía tienen miedo al tema de la moneda funcional, de cambiarse de moneda funcional, porque creen que siempre van a presentar los dólares. Y la verdad es que no es así. Este cambio de subyacente que son relevantes para la entidad, definitivamente, y nosotros los comentamos internamente, va a ser muy complicado que las compañías vuelvan, o nosotros como personas volvamos a confiar en el bolívar como moneda de referencia, ¿no? Va a pasar mucho tiempo y definitivamente ya hay un cambio subyacente en el entorno económico, más allá que la moneda de curso legal de Venezuela es el bolívar, así lo establece la ley del Banco Central. Definitivamente hay un cambio en todo el paradigma del cual estamos viviendo, y deberíamos estar viendo un cambio en moneda. Y como les comenté, la aplicación de cambio de moneda se hace de forma prospectiva, y cuando convierto mis estados financieros, que me paro una base del 31 de diciembre, por ejemplo, del 2019, vamos a hacer un ejemplo, todas esas bases, cuando las convierto en dólares, pasan a ser mis bolívares o mis dólares históricos. Entonces, esos ítems empiezan a ser mis nuevos valores traducidos o convertidos a la nueva moneda funcional de la compañía, y de ahí hacia adelante realizo la contabilización que vamos a explicar en las siguientes láminas. Entonces, en esta segunda sección, o en la segunda parte de la presentación, ya vimos un poco el tema de la metodología de la norma. Básicamente habla de indicadores financieros, temas de moneda funcional. En esta parte, Miguel les va a comentar un poco de cuáles han sido los principales impactos que hemos evidenciado del cambio en moneda funcional, o el tema en moneda funcional, en las empresas en Venezuela. Gracias, Pedro. Confírmeme rapidito por el chat si se me escucha bien. Si quieres pasar a la siguiente lámina, Pedro, Sí, por favor. Te escucho bien. Perfecto, Miguel, te escuchamos bien. Gracias. Entonces, fíjense, antes de entrar un poco a nivel de detalle de cómo sería un cambio de moneda funcional en los estados financieros y cómo se vería, ¿ok? Más adelante, Pedro y Enid va a estar compartiendo con ustedes 2 ejemplos muy prácticos de un estado de resultados y un balance general, un balance de situación financiera, en el cual van a poder ver una primera foto de un estado financiero, moneda funcional dólar, moneda presentación dólar, una segunda foto de moneda funcional dólar, pero moneda presentación bolívar, y en tercer lugar
una tercera foto de un estado financiero, moneda funcional Bolívar, moneda presentación Bolívar. Y van a ver que los tres tienen diametralmente diferencias bastante significativas. Y esas diferencias bastante significativas, ¿por qué se producen en un entorno venezolano como el de hiperinflacionario? Básicamente por una razón fundamental, que en este caso es la ausencia de una correlación entre los indicadores de inflación y devaluación. Y por eso le quisimos traer esta lámina. Fíjense, la lámina, la curva o la curva ascendente azul es la inflación estimada, promedio. Hicimos una ponderación, es la media de 3 o 4 índices de inflación por varios expertos económicos, muchos reconocidos que ustedes ya sabrán a los cuales nos referimos. La curva del medio es la inflación BCB hasta mayo y luego hasta julio un poquito proyectada en base a un promedio, y la línea, el indicador de más abajo es básicamente lo que es la devaluación oficial, ¿ok? Fíjense que va de julio 2019, julio 20 es un año, pero aquí lo más importante es que si yo recojo toda la serie de todo el año y comparo inflación estimada versus devaluación, pues tengo una correlación de 3.8. ¿Qué quiere decir eso? Que 3.8 veces al final, a julio, la inflación estimada estuvo por encima a lo que es la devaluación. Pero si lo mido con la del BCB, estamos hablando de 2 veces. Es decir, la inflación fue 2 veces por encima a lo que es la devaluación. Si saco la foto solamente para los primeros 7 meses del año, enero-julio 2020, pues fíjense que la foto es 1.3, es decir, 1.3 veces la inflación fue todavía fue superior a lo que es la devaluación. ¿Y por qué esto tiene sentido? Básicamente tiene sentido porque si yo preparo un estado financiero bajo moneda funcional Bolívar y le inyecto inflación y lo quiero llevar a una moneda presentación dólar, cuando calcule los dólares presentación, pues van a ser unos dólares inflados, ¿ok? Es decir, voy a tener posiblemente más dólares de lo que yo debería tener o de los que tengo realmente. ¿Por qué? Porque al multiplicar por inflación va a ser muy por encima a cuando divido entre la tasa de cierre. Y más adelante, si quieres, Pedro, pasa a la siguiente lámina. Les quisimos traer un ejemplo que es muy sencillo, pero realmente refleja lo que les acabo de comentar. Y es básicamente un ejemplo de un activo no monetario, es decir, un activo fijo. Imagínense un vehículo, en este caso, imagínense que yo compro el vehículo, me cuesta $10,000, lo compro al 1 de junio de 2019. Cuando hago el registro contable, si estoy bajo moneda funcional Bolívar, pues ¿qué hago? Registro los $10,000 y lo registro en bolívares a la tasa de la transacción, que es lo que comentaba un poco Enid al principio. Es la tasa, usando la tasa de cambio de la transacción. Pero sí, imagínense que el 31 de julio yo cierro estado financiero, ¿ok? Ya ha pasado 12, 13 meses, un año, redondeando. Cuando yo ajusto por inflación, pues básicamente tengo que multiplicarlo por 49, que es el factor entre la fecha de origen y la fecha de cierre. La fecha de origen, fecha de compra, de adquisición del activo fijo, que es una partida no monetaria, y fecha de cierre del estado financiero. Eso me daría como resultado prácticamente 3.000 millones. Prácticamente 3.000 millones de bolívares. Fíjense, por el otro lado, si yo tuviese moneda funcional dólar, voy a registrar mis $10,000 a la fecha de compra, y cuando cierre los estados financieros voy a tener, imagínense que no estamos depreciando el activo fijo, ¿ok? Esto es un ejercicio teórico. Voy a tener mis mismos $10,000 y si esos estados financieros, moneda funcional dólar, lo quiero llevar a moneda presentación Bolívar, los tengo que llevar a tasa de cierre. Y eso me va a dar, la tasa de cierre julio estaba alrededor de los
9.000 bolívares por dólar, pues me da 2,5 millones, 2.5 millardos de bolívares, 2.500 millones, casi 2.6. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente estamos hablando de casi 400 millones de bolívares, que eso representa prácticamente una diferencia entre un valor y el otro de 20% en un año, que es lo que le comentaba un poco la correlación 1.3. Imagínense que yo haya adquirido ese activo fijo hace 5 años. Pues este valor es puede ser el valor ajustado por inflación bajo NIC 29, puede ser 5 o 6 o 7 veces más alto a lo que es agarrar los dólares por la tasa de cambio. Eso no tiene sentido, es una distorsión y provoca digamos que inflar los activos, sobre todo los no monetarios, a nivel del balance de situación financiera. ¿Qué puede producir esto? Que la compañía pues se ver obligada a evaluar por deterioro la recuperabilidad de ese valor, porque tengo un valor en bolívares que es artificial, que realmente no refleja la realidad económica o el valor razonable de ese activo y probablemente tenga que incluir un deterioro en los estados financieros para llevar ese valor ajustado por inflación inflado a su valor recuperable que básicamente es valor razonable o valor de uso. Y ahora súmenle ustedes adicionalmente a que prácticamente las compañías venezolanas que tienen un alto componente de CAPEX en sus estados financieros, es decir, de propiedad, planta y equipo, están operando un 20, 25, 30, 35%. Súmenle eso. Entonces, adicionalmente de inflar esos estados financieros, si lo queremos llamar así, de alguna forma artificial, adicionalmente le sumamos el factor de que puede haber una incertidumbre en su recuperabilidad mediante la generación de flujo de caja futuro, dado que un activo que yo tengo mi estado financiero para que pueda producir un 100%, solamente lo está haciendo a un 25% o a un 30%, pues ese valor recuperable, cuando yo lo comparo con ese valor en libros o contable ajustado por inflación, pues va a haber un gap muy grande, va a haber una diferencia muy grande y eso posiblemente me vaya a obligar a registrar un deterioro en los estados financieros ajustados por inflación para bajar ese valor ajustado por inflación y llevarlo a su valor recuperable. Entonces, fíjense, yo me recuerdo que hace 3, 4 semanas, cuando tuvimos el primer evento con Negocio UCAP, una de las preguntas más interesantes que recibí fue: danos ejemplos de las distorsiones de un estado financiero ajustado por inflación. Pues fíjense, posiblemente sea una de las más importantes. ¿Ok? Entonces, Pedro, si quieres pasar a la siguiente lámina, o si quieres pasar a dos o tres láminas siguientes, porque quiero conversar directamente de las distorsiones. Entonces, si quieres, sáltate 2 o 3 láminas y así prosigo con el resto de las distorsiones que estamos viendo en los estados financieros desde hace ya más de 2 o 3 años, pero que se acentuaron específicamente a partir del año 2008. Creo que, exacto, es esta, Pedro, gracias. Fíjense, bueno, ya creo que lo vimos en el ejemplo, que es la ausencia de la correlación inflación-devaluación, ¿ok? 2, ya este año no aplicaría tanto porque la tasa de cambio oficial pues está va viniendo bastante en sintonía con la tasa de cambio del paralelo. Normalmente, por lo que nosotros tenemos una estadística, no la presentamos aquí, pero sí manejamos una estadística del promedio de días en cuando la tasa de cambio oficial pues recupera el gap con respecto a la del paralelo. Y normalmente ese gap es recuperado por la tasa de cambio BCB con respecto al paralelo entre 2 a 4 días. Recuerden también que hay un día de desfase por la publicación del BCB. Entonces, entre un promedio de 2 a 4 días, normalmente la tasa del BCB pues recupera el gap cuando existe algún crecimiento importante
de la tasa de cambio oficial. Por lo cual, a lo mejor esta distorsión pues se ha mitigado un poquito, sobre todo desde el año 2018 para acá, a raíz de la publicación del convenio cambiario número 1, donde hubo mayor flexibilización del mismo. En segundo lugar, eventos de devaluación drásticos. Fíjense, si yo tengo una moneda funcional bolívar, pero tengo una posición monetaria en moneda extranjera, que como lo comentó Enid, mi posición monetaria en moneda extranjera va a ser todas aquellas monedas distintas a mi moneda funcional. Si es bolívar la moneda funcional, pues la moneda extranjera será el euro, el dólar, sobre todo en Venezuela es dólar, con preponderancia. Si yo tengo una posición monetaria activa importante, es decir, mis activos monetarios en moneda extranjera son superiores a mis pasivos monetarios, y ocurre un evento drástico de evaluación, que lo hemos vivido recientemente. En el mes de abril, la tasa de cambio, tanto la de paralelo como la oficial, tuvo un incremento de más del 100%. Lo vivimos recientemente, donde pasó de 250 a 300 prácticamente en un par de semanas. Esos son, la norma clasifica eso como eventos drásticos de devaluación. ¿Qué hace eso? Impactar de forma muy importante al estado financiero. Lo impacta en ganancia si mi posición monetaria es activa, pero si fuese pasiva, como es la mayoría de las compañías todavía en Venezuela, con una pérdida por diferencial cambiario, que impacta directamente al PIG, al estado de resultados, por lo cual ahí puede haber una distorsión importante, porque probablemente esa compañía ya está operando sus transacciones de venta, su lista de precios, por ejemplo, ya está en dólares, por lo cual es como decir, yo ya me manejo en un 60, un 70% bajo un esquema, si lo queremos llamar así, de dolarización, que no es la palabra técnica correcta, pero bajo un esquema de dolarización, le estoy inyectando a mis estados financieros un diferencial cambiario, producto de que a lo mejor no tengo de forma correcta determinada la moneda funcional. Entonces, eso es un componente importante, una distorsión importante. Por otra parte, tenemos utilización de índices de inflación estimados. Ya se corrigió, el BCB ha venido publicando de forma recurrente a partir del año pasado los índices, los INPC. Todavía ha habido ciertos desfases, están publicados hasta mayo. Estamos prácticamente ya en el mes de septiembre, por lo cual empieza a haber un desfase de 4 meses. ¿Okay? Hay compañías, yo en mi caso particular tengo clientes que cierran al 31 de julio, que cierran al 31 de agosto, y probablemente si el BCB no publica en los próximos 2-3 meses, pues vamos a tener que volver a un esquema híbrido, es decir, ajustada por inflación hasta mayo bajo los INPC, y luego el resto de los meses utilizando estimados. ¿Cuál es la distorsión? ¿Cuál es la principal distorsión que se puede originar aquí? Que yo puedo tener dos compañías del mismo sector, del mismo ramo, de la misma industria, que usen estimados distintos, porque los estimados, de acuerdo a la norma contable emitida por la federación, yo puedo usar un estimado contable de un experto, pero si yo tengo un experto dentro de la casa, puedo usar la estimación que él pueda producir, por lo cual puedo tener una compañía A, una compañía B, que puedan estar usando distintos rangos de inflación. Y no es por una diferencia pequeña, puede haber diferencias realmente importantes. Entonces, básicamente esos estados financieros no son comparativos. Y lo peor de esto es que luego el año que viene, cuando yo produzca el estado financiero del año siguiente y ya tenga los índices publicados por el BCB, pues tengo que realizar la norma contable en Venezuela, te exige que para efectos comparativos, pues realices cierta reestructuración, no se llama así, pero sí es la forma normal de decirlo, cierta reestructuración de los saldos iniciales. Entonces empieza a haber partidas en los estados financieros que realmente no corresponden a la actividad normal del negocio. Cuarto, bueno, tema de deterioro, propiedad, planta y equipo, de recuperabilidad de activos. Creo que el ejemplo del vehículo es muy claro. ¿Okay?
hace 2 semanas y estuvimos un evento donde participamos nosotros como expertos contables, financieros, un perito, de avalúos, ¿okay? Técnico, un ingeniero, y una tercera pata más financiera de valoración de negocios en marcha, de compañías. Y uno de los puntos principales es cuál es el valor razonable de los activos. Y en una economía hiperinflacionaria, cuando tengo moneda funcional bolívar y ajusto por inflación esos estados financieros por inflación, normalmente ese valor contable ajustado por inflación no refleja ese valor razonable. Entonces tengo que entrar en técnicas de contratar un perito, un experto, para que determine ese valor razonable. El valor razonable normalmente pues tiene distintas metodologías, tiene un approach de revenue, un método, un approach de costo o de valores de mercado, y empiezas a manejar un alto grado de subjetividad, porque el perito A o el perito B o el perito C pueden proporcionar posiblemente distintos rangos de valor razonable sobre un mismo activo. Entonces empiezas a manejar cierto grado de subjetividad. Y por otro lado, la otra forma a nivel que está permitida a nivel contable financiero bajo la NIC 36 es determinar el valor recuperable mediante la determinación del valor de uso. Y el valor de uso básicamente lo que replica es, o lo que busca es, en las condiciones actuales de un activo fijo, cuánto me genera de caja en su vida útil remanente futura. ¿Cuánto es la generación de caja? Es el principal indicador. Que si se ponen a ver, es la principal metodología de valoración, no solamente de activos, sino de una compañía, cuando voy a valorar algún tipo de negocio en marcha o compañía. El primer método es flujo de caja descontado, y luego lo que busco mediante métodos o metodologías alternativas, como puede ser comparables, múltiplos, es tener valores de contraste para ver qué tipo de desviaciones existen. Entonces, cuando calculo ese valor de uso a un activo que está generando renta un 20% solamente, pues realmente lo comparo con ese valor ajustado por inflación, pues realmente va a haber un deterioro, va a existir un deterioro, y eso impacta directamente en el margen operativo de las compañías, en el estado de resultados. Y lo otro, bueno, es valoración de activos y pasivos financieros, que yo creo que ya lo comenté un poquito cuando estábamos hablando de los eventos drásticos de evaluación. Entonces, siguiente lámina, yo creo que Enid o Pedro, creo que vienen ustedes a explicar un poquito, una vez que toma la decisión la compañía de cambiar moneda funcional, cuáles son las principales implicaciones o cuáles son esos pasos a seguir. Bien. Bueno, siguiente lámina, todavía no la veo. Ok, gracias, Miguel. Bueno, para poder evaluar cuál es la moneda funcional de la compañía, digamos que hay dos pasos principales. En primer lugar, tenemos que evaluar una serie de factores que están contemplados en la NIC 21. Estos 5 factores que estamos reflejando en esta diapositiva, digamos, son los principales, pero aparte hay otros 4 más que también están contemplados dentro de la norma y que nos van a servir para determinar y analizar cuál debería ser nuestra moneda funcional. El primero de ellos habla sobre la moneda que influya principalmente en los precios de bienes y servicios. Y aquí me quiero detener un poquito, porque muchas veces, como todos sabemos, los precios todavía siguen presentándose en bolívares. Pero más allá de eso, la base de esos precios, digamos que está anclada a una referencia en dólar. Y esto también es un indicador bastante fuerte, porque a pesar de que los precios y las facturaciones se estén realizando en bolívares, eso no significa que esa sea la moneda en la cual se está reflejando como tal la operación, porque detrás de eso hay una base en dólar. Entonces ya por allí podríamos tener un indicio o un factor bastante fuerte de que
que estamos en presencia de un indicador que nos puede decir que debemos evaluar nuestra moneda funcional. El segundo indicador es la moneda principal de cobros por operación. Y este indicador, pues lo que nos dice es en qué moneda estoy yo cobrando mis operaciones, los cobros de las principales operaciones de la compañía. Los estoy cobrando en dólares, en euros, en pesos, básicamente es eso. Otro de los indicadores es las fuerzas competitivas y las regulaciones que determinan los precios de los bienes y servicios. Bueno, hoy en día hasta el pasaporte lo están cobrando en dólares. Entonces, ya por allí, al analizar todo el ambiente económico que nos rodea y todas esas regulaciones, sabemos que ya hay muchos precios que ya están determinados básicamente en dólares o en petros. También tenemos la principal moneda de generación de fuentes de financiamiento y acá sabemos que estamos en presencia de un encaje legal y que tenemos tiempo ya que las instituciones bancarias están limitadas en otorgar préstamos bancarios, pero también sabemos que, por ejemplo, están las casas de bolsa que sí están otorgando financiamiento en dólares. Entonces, aquí tendremos que detenernos y evaluar cuál es la situación de la entidad bajo este aspecto. Y para finalizar, la proporción de las actividades de negocio del extranjero. Sabemos que las compañías tienen su casa matriz afuera, que normalmente también financia un poco las operaciones de la compañía, sobre todo en esta situación en que las compañías venezolanas requieren de bastante apoyo de sus casas matrices y también de sus compañías relacionadas con las cuales realizan este tipo de financiamientos para poder operar. Ese sería nuestro paso 1 para poder realizar una evaluación de moneda funcional. Ahora bien, una vez que analizamos todos estos factores y decidimos que el porcentaje de cada uno de ellos nos da para efectivamente realizar un cambio a moneda funcional, lo siguiente es aplicar la metodología de conversión. Y esta metodología de conversión está contemplada en la NIC 21 y nos dice que hay básicamente, o sea, dos metodologías. ¿Por qué? Porque está la metodología que se va a aplicar a una economía hiperinflacionaria, como es el caso de Venezuela, y está la metodología a aplicar para compañías que no son o no se encuentran bajo un ambiente hiperinflacionario. En la parte superior de nuestra metodología, acá en la presentación, tenemos el escenario bajo una economía hiperinflacionaria. En este caso, lo que se hace es que, como ustedes saben, nosotros estamos obligados a expresar nuestros estados financieros bajo una moneda constante y no histórica. Y todo esto lo hacemos bajo la norma contable NIC 29. Al tener o contar esos estados con esos estados financieros en cifras constantes, esa va a ser como nuestro punto de partida o base para realizar el cambio de moneda funcional en el periodo en que queramos hacerlo. Entonces, partiendo de esos estados financieros, vamos a aplicar una tasa de cambio que será la tasa de cambio del cierre de ese periodo en que informamos los estados financieros. Y todas las partidas, tanto las partidas de balance como las partidas del estado de resultado, las vamos a llevar a esa tasa de cierre. Esa digamos, va a ser nuestro punto inicial y nuestro estado financiero de apertura, por decirlo así. Una vez que contemos con ese cambio de moneda funcional inicial, ya todos nuestros estados financieros van a estar reflejados en dólares y partiendo de allí, básicamente, si es necesario y si así lo requieren los usuarios de esos estados financieros, vamos a presentarlo en otra moneda que en este caso sería la moneda local venezolana, el bolívar. Ese sería el primer escenario bajo una economía hiperinflacionaria. Ahora bien, si estamos en una economía no hiperinflacionaria y queremos cambiar la moneda funcional, ¿qué vamos a hacer? Como saben, en otras economías no están obligados a llevar a cabo el ajuste por inflación, que nosotros sí, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, sus estados financieros se presentan en cifras históricas o valores históricos.
partiendo de esas cifras históricas, la metodología que está enmarcada dentro del NIC 21 nos dice que las cifras históricas de resultado y de patrimonio se van a reexpresar o a convertir, mejor dicho, a convertir es la palabra adecuada, bajo la tasa de cambio histórica de esa partida. Y las cifras que son monetarias, de activos pasivos monetarios, todos los activos y pasivos monetarios monetarios y no monetarios se van a convertir a tasa de cierre. Entonces, esa básicamente es la diferencia respecto a la metodología bajo una economía hiperinflacionaria. Ya una vez que tenemos convertidas esas cifras a la nueva moneda funcional, por ejemplo el dólar, también se puede presentar en otra moneda funcional, la que sea en el país en que se encuentre. Esta es básicamente la metodología de conversión que está plasmada en la NIC 21 y bueno, requiere bastante análisis, bastante detalle para poder llevarla a cabo. Siguiente lámina, por favor, Miguel. Bien. Una vez que ustedes han realizado el cambio de moneda funcional, pues hay que tener en cuenta ciertas implicaciones. O sea, una vez que decidimos cambiar la moneda funcional, tenemos que tener en cuenta varios aspectos importantes. En primer lugar, el cambio, como lo comentaba Miguel anteriormente, el cambio es prospectivo. El cambio no es retrospectivo de ninguna manera. Digamos, esta es como un nuevo inicio de la compañía en este aspecto de su moneda funcional. Entonces, es como tener un punto inicial de partida, esa primera conversión que hagamos. Y eso, de ahí en adelante, vamos a aplicar la metodología que está contemplada en el NIC 21 para seguir expresando nuestro estado financiero en esa nueva moneda funcional. En segundo lugar, se utiliza la tasa de cambio a la fecha en que se realiza el cambio, dicho cambio. En nuestro caso venezolano, pues va a ser convertir todo, como ya les mencioné, a tasa de cierre en el periodo en que ustedes decidan aplicar la conversión. Es importante mencionar que la fecha de cambio que se utilizan los saldos ajustados por inflación, o sea, esa base, como les mencionaba, sobre la cual partimos, es precisamente la base para convertir a nuestra nueva moneda funcional. Es decir, agarramos los estados financieros constantes y los llevamos mediante la tasa de cierre a esa nueva moneda funcional, convertirlos a esa nueva moneda funcional que va a ser nuestra nueva base. Luego, los montos resultantes de esa nueva moneda, ¿verdad? Correspondiente a partidas no monetarias, por ejemplo, activo fijo, inventario, eso va a ser su nuevo costo histórico. Es decir, ustedes van a agarrar los estados financieros constantes, las cifras que arrojan los estados financieros constantes de esas partidas no monetarias, como por ejemplo activo fijo y inventario, y al dividir el rubro o la cifra del rubro entre la tasa de cierre, nos va a dar el nuevo monto en dólares, que será su nuevo monto inicial. A partir de allí es que vamos a agregar con los valores históricos todos los movimientos que tengan en esas rubros. Por ejemplo, adiciones o retiros de activos fijos, o adquisiciones de materia prima o consumos. Pero ya a partir de allí todo va a ser a la nueva moneda funcional, que va a ser el dólar, y no vamos a tener más ajuste por inflación. Es decir, se elimina el ajuste por inflación. Las transacciones en bolívares pues van a pasar ahora a ser nuestra moneda extranjera, y por último se pueden presentar estados financieros en esa nueva moneda funcional que se tiene, o bajo esa nueva moneda funcional que se tiene, podemos expresarla ahora a una moneda de presentación, como por ejemplo el bolívar. Esto, bueno, porque muchas veces los bancos te exigen como tal cifras en bolívares, el colegio también, y bueno, estas son las principales, digamos, implicaciones que conlleva realizar un cambio de moneda funcional. Bueno, Pedro, no sé si quieres continuar ayudándonos. Vale, Nick. Vale, entonces un poco el tema de la metodología de conversión.
repasando un poco lo que comentaba y Miguel, desde mi punto de vista, no hay empresa en Venezuela actualmente que no debamos hacerle un análisis de moneda funcional. Muchas compañías están operando con una alta cantidad de operaciones en divisas. No nos segmentemos o nos englobemos que sea el dólar. Obviamente nosotros vivimos en Caracas y todas las operaciones están en dólares. Pero, por ejemplo, si usted trabaja o vive en la región andina, llámese Táchira, Mérida, ahí muy posiblemente la moneda funcional no sea el dólar, sino sea el peso. Habría que evaluarlo, ¿no? Pero aquí un poco el mensaje es que definitivamente los bolívares ajustados por inflación actualmente, debido a las distorsiones que comentó Miguel un par de láminas atrás, nos conlleva a tomar decisiones, a evaluar el tema de la moneda funcional. ¿Para qué? Bueno, porque para que el estado financiero cumpla con su propósito, que es de informar a los usuarios los estados financieros y nosotros podamos tomar decisiones sobre los mismos y no sobre unas ciertas distorsiones. Un ejemplo que nosotros colocamos es que a veces uno llega a las juntas directivas, uno como auditor prepara los informes, los ajustados por inflación y muchos accionistas ven los estados financieros ajustados por inflación y los entienden, ¿no? Entonces nos piden algo en dólares para ellos entenderlo. Entonces, el mensaje, no hay empresa que actualmente nosotros no debamos estar evaluando un posible cambio en moneda funcional. Entonces, entendiendo ya un poco y pasando ya la brecha, analizando los indicadores secundarios o principales y secundarios, partimos de nuestras monedas funcionales, entendiendo que la moneda funcional puede ser el dólar americano. Mucha gente también piensa que por el hecho de presentar sus estados financieros bajo dólares americanos, que puede ser mi moneda funcional, nos exime de quizás presentar los bolívares. Y como comentaba Emilio anteriormente, la moneda de curso legal de Venezuela sigue siendo el bolívar. Eso no va a cambiar y no se está planteando un cambio de la manera en que presento a la banca, a los registros, mi moneda de presentación bolívar. Simplemente que la metodología cambia. Si yo estoy bajo IAS 29, hago el ajuste por inflación, un poco lo vamos a ver en la siguiente lámina, el efecto de ajustar por inflación la recojo en una partidita que se llama el REM, el resultado monetario del ejercicio, y si mi moneda funcional es el dólar, cambio o presento, una cosa es moneda funcional dólar y los presento en función de esta metodología que le estoy presentando, los llevo a bolívares. Esa diferencia las voy a recoger en una línea que se va a llamar ajuste por traducción. ¿Cómo es la metodología? Bueno, básicamente agarro mis activos y pasivos en dólares y los multiplico al tipo de cambio de cierre. Eso me va a dar la moneda de presentación. Llámese, tengo mis monedas funcional dólar, los multiplico al tipo de cambio de cierre y ese tipo de cambio de cierre puede ser bolívares dólar, dólar euro, la moneda de presentación que usted quiera, ¿no? O sea, si estoy en Venezuela, posiblemente presento, mi moneda funcional es el dólar, presento a moneda o bolívares, a moneda de presentación bolívares, como técnicamente se llama. Y el estado de resultado básicamente se convierte, todas las partidas de la norma te exige o lo puedes hacer a capa, lo que nosotros llamamos capa, o básicamente utilizas un tipo de cambio promedio. Agarras los dólares, moneda funcional, los multiplicas, si estás pasando de dólares a bolívares, sino dependiendo de la conversión que vayas a hacer o la traducción, porque el nombre correcto es traducción, lo traduzco a la moneda de presentación, presento la moneda de presentación a los bolívares, por ejemplo. Otra de las preguntas que también nos hacen, esta diferencia, fíjense que matemáticamente tasa de cierre arriba, tasa de presentación o tasa histórica abajo o promedio, matemáticamente el balance no me cuadra. Si yo agarro el activo y pasivo por tasa de cierre y resultado a tipo de cambio promedio, el resultado lo llevo a la UND, lo que son un poco más técnicos, ese balance no va a cuadrar. Esa diferencia la norma exige o nos conlleva a que esa diferencia se recoja en algo que se va a llamar ajuste por traducción o efecto de presentación de estado financiero o conversión. El punto es que esa partida se va a recoger directamente el patrimonio. Cuando tú llegas y le dices al cliente, bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios que te quitas es el ajuste por inflación. Entonces la gente, ok, vamos a hacer cambio de moneda funcional y vamos a ver si cumplo con los indicadores. Otra pregunta que también nos hace, y seguramente en el chat, y Miguel comentaba, rescato una de las preguntas más frecuentes en estos webinars, ¿qué pasa a nivel de impuestos? A nivel de impuestos, la moneda funcional de impuestos del Estado es el bolívar.
sigo haciendo lo mismo que venía haciendo. Obviamente no ajusto por inflación porque no existe el ajuste por inflación en este momento, o está derogado por la nueva ley de impuestos del 2015. La moneda funcional del Estado es el bolívar. Y eso va a seguir siendo así hasta que haya un decreto, etcétera. Pero a efectos de impuestos, esto es un tema financiero para los usuarios, para las tomas de decisiones. Recuérdense que el mundo fiscal va por su lado y va por su camino. Esto no tiene nada que ver, el mensaje es que no es que en dólares voy a tributar en dólares. Eso no pasa con esto, ¿no? Entonces, es algo netamente financiero. Y para mostrarlo un poco más para mostrarlo numéricamente, fíjense por qué nosotros, implementando un poco la metodología, porque llevamos a las empresas, no las obligamos, porque el término correcto no es obligar a las empresas que cambien de moneda funcional, sino que evalúen los indicadores en los cuales, si eso me permite hacer un cambio en moneda funcional. Entonces, si me paro en la primera columna, que es moneda funcional, moneda presentación Bolívar, esta compañía básicamente tuvo dos operaciones en el año. Uno vendió algo de $1 millón y unos bolívares por casi 4 millardos de bolívares. Vamos a suponer que esta compañía vende con un margen del 25%. Entonces tengo una capa en bolívares y una capa en dólares. Entonces, la primera columna, fíjense que si yo presento todo mi estado financiero utilizando la metodología explicada anteriormente por Enid, el margen bruto me da el 25%, que es el cual yo vendo mis productos con una ganancia del 25%. Y lo curioso en este caso es que fíjense el diferencial en cambio. El diferencial en cambio, en este caso, nos da $1.000. Recuérdense que cuando mi moneda funcional el dólar, ahora mi moneda extranjera pasa a ser los bolívares. Entonces, eso es un beneficio porque, como comentaba Miguel, bueno, si mi moneda funcional es el bolívar, ajustada por inflación, y tenía más activos en moneda extranjera, dólares, que pasivos, matemáticamente me da ganancia. Y si es al revés, me da pérdida. Muy posiblemente en muchos estados financieros de las compañías, la partida más importante, suponiendo este caso hipotético que les estoy comentando, viene a ser el diferencial en cambio. Entonces, cuando tú ves que el diferencial en cambio representa una N cantidad de veces sobre las ventas, automáticamente a ti te tiene que prender la alarma y decir, tienes un tema de moneda funcional automático. Entonces, en este caso, fíjense cómo el diferencial en cambio es muy bajito y viene derivado principalmente de los bolívares por las ventas, en este caso, y quizás por unas transacciones en esta compañía que la operación en bolívares es muy pequeña. Entonces, aquí otro tema muy importante es que vendemos con un margen bruto de 24%, el resultado neto me da 24%. Cuando eso lo llevo a moneda funcional o lo llevo a moneda de presentación, porque supóngase que estoy presentando mi moneda funcional y la norma me permite a mí presentar esos bolívares en dólares, fíjense que si aplico la metodología de moneda de presentación, el margen bruto y el resultado neto tienden a ser iguales. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el efecto distorsionante que me genera el ajuste por inflación. Miguel comentaba que la relación de este año es 3.6, o sea, el delay o el gap, la diferencia que existe entre la inflación y el dólar. Entonces, cuando yo ajusto por inflación, que es la última columna que tienen a su mano derecha, fíjense cómo el margen bruto se dispara a 38% y cualquier lector dice, bueno, ¿estamos vendiendo 38%? No estamos vendiendo a 38%. Simplemente es que estamos ajustando por inflación utilizando las capas. Cuando hablamos de capas, es hacerlo mensualizado y no por un factor promedio. Y ese diferencial en cambio, o esa diferencia de ajustar por inflación lo recoge una partidita que se llama el REME. Entonces, al final el resultado neto en este ejemplo me da que el resultado neto cae a un 9%, es decir, que el resultado neto, que son los 110 millones de bolívares, que está expresado en miles, los números son con 3 ceros más, ¿no? Las últimas dos columnas, representa un 9%. Entonces, cuando alguien está leyendo el estado financiero, este estado financiero de bolívares quizás en muchos casos, en muchas compañías, no representa la realidad económica. Hay que utilizar mucho juicio profesional para determinar el cambio en la moneda funcional. Es importante porque tenemos factores mixtos. No hay una respuesta única, no hay una varita mágica, no es que vamos a decir todos somos dólares o todos somos bolívares, es un gran depende. Y depende de qué, bueno, hay que evaluar
los factores mixtos que hemos comentado anteriormente. Entonces, si hago este ejercicio y pasamos un poco al balance, trayéndome los mismos números, ¿vale? Aplicando la metodología que Eni está hablando, o que habló, mejor dicho, aquí tengo el balance de esta misma empresa. Fíjense que si presento en moneda funcional dólar, el activo y el pasivo es 1 millón de bolívares, 1 millón de dólares, y la diferencia, yo presento esos bolívares, los llevo a moneda de presentación bolívares, es decir, fíjense que en este caso, que es la columna del medio, no me exime o no me eximo de presentar bolívares, porque la banca me puede pedir los bolívares y yo puedo estar facultado a presentar estos bolívares. Aquí un poco el tema de quizás que hay que cambiar un poco el mindset, el pensamiento, de que el IAS 21, que es esta metodología, es muy similar al ajuste por inflación. Es decir, son las únicas dos normas que nos permiten a nosotros presentar estados financieros de manera técnica. O sea, son las normas más técnicas. Uno por ajuste por inflación y otro por moneda de presentación. Entonces, la única diferencia es que fíjense en este caso, cuando estoy en la columna del medio, la diferencia de partidas de cierre y las partidas que yo agarré, todo el estado de resultado y lo multipliqué a un tipo de cambio promedio, fíjense que la diferencia para que este estado financiero cuadre, es decir, que el activo sea igual al pasivo y patrimonio, tengo que recogerla al ajuste por traducción. Entonces, esa partida pasa directamente a otros resultados integrales, no computa efectos de impuesto, esto no tiene nada que ver con impuestos, esto pasa por otros resultados integrales, no tiene efecto en el mundo fiscal, no genera nada en el mundo fiscal, simplemente es un tema de presentación. Y fíjense que en la última columna, si me quedo presentando, me sigo presentando el ajustado por inflación, fíjense cómo empieza a ser la distorsión. Si yo comparo la columna del medio, que es moneda funcional dólar, bolívares presentación, fíjense la diferencia, que en un caso me da 332 mil millones de bolívares contra el ajuste por inflación, básicamente inflando el activo fijo. Fíjense que si yo me paro en la línea de activo fijo, fíjense cómo pasa de 28, que es el deber ser, pasa a 61 mil millardos de bolívares por un tema de, utilizando una inflación promedio aproximadamente de 200 promedio del año, y utilizando 400% de inflación que es este año, fíjense cómo ese activo fijo aumenta. Miguel comentaba, bueno, ¿qué te eliminas, con qué te eliminas o qué te eximas o qué haces para, o qué no haces, mejor dicho, pero la respuesta es que no haces para presentar estos bolívares o estos dólares moneda de presentación bolívares? Bueno, que en este caso activo fijo, muy posiblemente si tu capacidad está ociosa o tienes todo el tema del impacto del COVID, muy básicamente o principalmente en la última columna, deberíamos estar evaluando un tema de deterioro de activo fijo, por ejemplo. Entonces, la distorsión que origina por la correlación que comentó Miguel, por la distorsión que existe entre la inflación y devaluación, y por la alta cantidad de operaciones o transacciones que hay en divisas, dólares americanos, si estoy en Caracas, en la región centro, o en pesos, si estoy quizás en el lado andino, hace que los estados financieros estén distorsionados. Por eso que deberíamos estar realizando el análisis de esta moneda funcional. Ya para ir terminando, entramos a la parte número 3, a la sesión número 3, que Miguel les va a dar una serie de recomendaciones finales y consideraciones para el análisis oportuno del cambio de la moneda funcional y la metodología de la IA 21. Gracias, Pedro. Bueno, lo que queda es una lámina, ¿ok? Si quieres pasar a esa lámina, Pedro, para finalizar. Esta lámina la quisimos incluir al finalizar porque va un poquito más allá de todo lo que es el tema de moneda funcional. Y es ver, lo planteamos a mediados de año, ponía a principios de año, en el primer trimestre, retos del año 2020, pero por todo el tema de la pandemia, yo creo que ya es 2021, ¿ok? Y básicamente quisimos aquí traerle algo más, algo un poquito más de valor adicionalmente a lo que es simplemente algo contable, preparación de estados financieros, moneda funcional, y va más allá de todo lo que es va más allá y trata más de lo que es la gestión del entorno multimoneda. Entonces, aquí lo dividimos en 3 grandes campos,
un tema primero de todo lo que es la gestión de tesorería y el manejo del capital de trabajo, manejar un flujo de caja y un presupuesto multimoneda, aunque ustedes lo vean bastante, se pueda pensar que es bastante lógico, si tengo ventas en bolívares o ventas en dólares, pues todavía una de las segundas consultas más importantes que estamos recibiendo de nuestros clientes y una oportunidad que puede haber por parte de todos los que estamos en el área financiera es asesorar a las compañías a manejar un presupuesto en multimoneda, que no se hace. Es muy extraño. Compañías todavía tienen dificultad en estructurar un flujo de caja de forma, bajo un modelo coherente, financieramente aceptable, bajo un entorno multimoneda. Fue más a principio de año, diferencia entre la tasa de cobro y de facturación. Siempre había la duda de si yo facturo en bolívares a una tasa de cambio BCB, pero y cobro al paralelo, ese gap, esa diferencia en tasa, ¿dónde la registro? ¿Ok? No hay la norma contable no te dice nada de dónde deberías registrarlo, porque no, ese tipo de situaciones atípicas no existen en un mundo normal, sino en años muy concretos de Venezuela, y normalmente lo que estamos, en algún momento había dos formas, como un menor o mayor ingreso, ¿okay? Dependiendo si la tasa está por encima o por debajo de la oficial del paralelo, o evaluar, incluirlo como diferencial cambiario. Pero siempre tiene que estar debidamente soportado. ¿Qué estamos viendo? Cierto financiamiento con proveedores comerciales. Las compañías venezolanas tenían 100% cortado el financiamiento por temas país. Se empieza a ver cierto financiamiento muy pequeño de días, pero empieza a verlo. Cada vez la estructura de costos, el dólar tiene mayor peso. Okay, hace 2 días tuvimos 2 llamadas con 2 compañías muy grandes de consumo masivo. Imagínense ustedes, uno es de la industria avícola, maneja todo lo que es la cadena de suministro de la industria avícola, desde los pollitos, madres ponedoras, hasta los pollitos, huevos y pollo beneficiado. Y ustedes pensarán, bueno, esa estructura todavía el bolívar es preponderante. Y lo que nos comentaban y nosotros también nos sorprendimos es que no, que la correlación dólar-bolívar puede estar en un 70-30, 70 dólares y 30 bolívar en temas de facturación, y ya hasta temas de estructura de costos. Que estamos viendo también un incremento en los costos de transacción. Recuerden que prácticamente los 90, casi entre 80 y 90% de las cobranzas en dólares se hacen en efectivo, por lo cual las compañías están, sobre todo las de consumo masivo, que tienen cierta actividad de retail, pues tienen que incurrir en costos en compañías de traslado, de resguardo del efectivo, dado que la caja chica ya no es esa caja chica. Ya no puedo tener 300, 400, 500 mil dólares en efectivo en mi caja chica, por lo cual tengo que contratar servicios especializados para eso. Y luego que lo traslade al banco para la custodia de ese dinero, por lo cual eso incrementa lo que son costos financieros de transacción, porque esos servicios son costosos. ¿Ok? Evaluar el tema de costo de importación, producir, ¿ok? Ya prácticamente lo que es determinación de estrategia de precios está dolarizada, por lo cual ya yo me puedo comparar, por ejemplo, si vendo baterías de carros, yo ya puedo, y tengo determinado un precio de mi producto en dólares, yo ya me puedo comparar con alguien que las trae importadas. Y en base a eso, pues tengo que realizar las modificaciones en mi estructura de costos para que yo pueda ser rentable en base a ese precio, que probablemente ya en dólares no lo pueda incrementar, porque si lo incremento, puedo estar perdiendo cuota de mercado contra un producto que sea importado. Temas financieros, bueno, yo creo que ya lo comentamos, tema de moneda funcional. Al cambiar la moneda funcional y cambiar todo lo que es la información financiera ya en dólares, por decir un ejemplo, pues los indicadores de gestión y los indicadores de medición pueden cambiar, ¿ok? No es lo mismo determinar indicadores de gestión sobre un estado financiero
en bolívares, donde la mayoría de, de las transacciones se realiza en bolívar, como si se realizase en dólares. Y por último, temas de control interno, y esto va sobre todo temas de todo ese efectivo que está generando muchas compañías venezolanas, temas de establecimiento de controles del efectivo, tratar de incrementar un grado de automatización del control. Imagínense una compañía que puede tener 10 o 15 centros de venta a lo largo del país y cada centro recibe una cantidad importante en efectivo. Lo que estamos viendo es que prácticamente ese control y ese registro de las operaciones en moneda extranjera, y ustedes lo pueden ver hasta en los supermercados, prácticamente todavía en muchos casos se hace de forma manual, en una hoja de Excel, en una libreta, y eso pues puede motivar a temas de fraude, ¿ok? Y por eso hay que reforzar todo el tema de lo que es verificación, trazabilidad y conciliación del efectivo, ¿ok? Eso conlleva a implementar procedimientos de antilavado, ¿ok? Por parte de las compañías, capacitación de los trabajadores. Es increíble, fíjense ustedes un ejemplo, y ya con esto yo voy a concluir. Hace 2 o 3 meses, antes de la pandemia, en febrero, estamos cerrando los estados financieros de una compañía que cierra en diciembre, y cuando revisamos la cuenta contable de Caja Chica y la comparamos con el arqueo de Caja Chica, que es un procedimiento normal, rutinario, uno de los más sencillos de auditoría, que es contar los billetes, pues hay una diferencia aproximadamente, estamos hablando de casi $300,000, una diferencia importante. Y fíjense que la gerente de contabilidad, la coordinadora de contabilidad, el analista de contabilidad, pues dado que esta es una situación relativamente nueva, esa generación de caja en efectivo, pues no tenían establecido de realizar arqueos periódicos. Por lo cual, al no hacer arqueos periódicos, tampoco tenían el control de tener esa trazabilidad de todo el efectivo, y por ende tampoco de tener el control y conciliación con las cifras contables. Entonces, dado a que es una situación atípica, dado a que todavía a lo mejor el personal contable y personal de tesorería en las compañías son personas relativamente nuevas en el cargo, ¿okay? Pues, con poca antigüedad, y es una situación realmente novedosa, pues nos podemos estar saltando o dejando de realizar ciertas actividades de control que son fundamentales para el control interno de todo lo que es el manejo del efectivo, que es el 90% de las cobranzas en dólares, en efectivo. Electrónico, temas de transacciones electrónicas, entran otros temas, pero este es un área de énfasis. Entonces, bueno, con esto yo creo que concluimos. Perdonen los 20 minutos que nos robamos de más. Es un tema que podemos estar hablando una mañana o una tarde por completo. Es bastante interesante, es algo bastante novedoso, y es algo que es una realidad que las compañías están viviendo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Stephanie, a Vanessa, a Negocios UCAP. Y bueno, no sé si quieren que hagamos 10 minutos de preguntas por el tema del tiempo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Te habla Miguel Goncalves. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, felicitaciones tanto a Pedro como a ti, a Enid. De verdad, una exposición brillante, verdaderamente excelente, pues. También tenemos en la audiencia al decano Ronald Balsa. Recuérdate que justamente por esa motivación de un trabajo, de una investigación que él está trabajando desde hace tiempo sobre los temas de dolarización, fue que surgió la idea de ver más a profundidad este tema, digamos, de lo que era manejo multimoneda y moneda funcional. No sé si Ronald quisiera preguntarte algo para darle primero el derecho de palabra a él sobre algún aspecto que él esté considerando. Y bueno, felicitarnos un poco a todos porque hoy es Día del Administrador, es decir, este ha sido nuestro regalo para celebrar un poco esto, ¿no? Ronald, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, feliz día del administrador. Qué bueno que coincida este foro con ese momento. Yo también digo como Miguel, pues que la exposición ha sido muy interesante. Para mí que conozco menos de estos detalles, ha sido muy ilustradora, ¿no? Y además he encontrado una cantidad de conceptos que son nuevos para mí, que me van a ayudar a ampliar en la búsqueda. O sea, ya vi que Miguel escribió que esta presentación va a estar colgada en el canal de YouTube de Negocios UCAP. Y, bueno, yo voy a visitarla nuevamente. Ahí sí, de las cosas en las que me quedo pensando para continuar leyendo, hay una que tenía que ver con el uso del dólar como unidad de cuenta en muchos negocios, ¿no? Que establecen sus precios, como decía alguno de los ponentes, anclados en dólares, y a partir de allí podrían considerar como deseable hacer su balance en esta moneda, ¿no? Y eso lo unía con la referencia que luego se hacía del manejo de efectivo dentro de algunos negocios, ¿no? Y lo pensaba porque, y eso con un tercer punto que es el del presupuesto multimoneda que también lo mencionaba. Son como las tres ideas que me quedan revoloteando en este momento, ¿no? Tomar el dólar para establecer precios, por ejemplo, manejar efectivamente dólares, sea en efectivo o sea por transferencia en las transacciones, y tener un presupuesto de las dos monedas o de varias monedas. Y digo eso porque podría darse el caso de que algunos establezcan sus precios en dólares, pero sobre todo hagan transacciones en bolívares. Y en ese caso parecería que no tendría sentido, en mi primera lectura, tomar esa fijación del precio en dólares como justificación para cambiar de moneda funcional si sus transacciones son sobre todo en bolívares, ¿no? En segundo lugar, bueno, pienso que los que hacen una buena cantidad de sus transacciones en dólares y efectivamente mueven dólares, sea en efectivo o sea por transferencia para poder comprar y vender, sí necesitarían tener evitar lo del ajuste por inflación porque no les estaría haciendo ruido, porque efectivamente ellos no están manejando bolívares. En cambio, los que manejan sobre todo bolívares, aunque fijen sus precios en dólares, posiblemente sí necesitan el ajuste por inflación porque en esa moneda es que se están moviendo, ¿no? Más que por el hecho de que su referencia sea decir, bueno, estoy vendiendo esto a tantos dólares o su equivalente en bolívares. Por último, el tema del presupuesto multimoneda a mí me ha parecido importante incluso para cuando se vuelva a presentar el presupuesto en Venezuela, ¿no? El presupuesto nacional. Porque, por ejemplo, el gobierno de Venezuela y las empresas públicas venezolanas tienen deudas en dólares, hacen inversiones en dólares, venden en el exterior, y allí nosotros deberíamos tener un balance del movimiento de moneda extranjera que es necesario para esto, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno paga en bolívares a los trabajadores, compra en bolívares bienes en el país, y si el gobierno quisiera conservar el bolívar como moneda funcional, y estoy pecando al usar el término, ¿no? Como moneda legal o moneda de curso legal en Venezuela, pues yo me imagino que tendría que tener un presupuesto en las dos monedas para efectivamente hacer que el tipo de cambio de referencia que salga de sus actividades sea útil a las empresas privadas en el país. Porque yo creo que quizás lo que justifica estos cambios de monedas funcionales son esas distorsiones que mencionaban al principio, que hacen que pareciera que la devaluación y la inflación se separan demasiado, ¿no? Y eso es lo que genera tanto ruido dentro de las actividades. Cuando estás en un país donde hay cierta estabilidad, me imagino que aunque las transacciones se hagan en distintas monedas, tú puedes presentar el presupuesto en una sola, porque las distorsiones no te generan esos costos, ¿no? De tener varias monedas dentro de tu portafolio, ¿no? Pero sí, por lo que estoy entendiendo, en Venezuela podríamos tener que al mismo tiempo monedas funcionales distintas, aunque la moneda legal sea una sola, el peso podría ser funcional en algunos lados, el dólar en otros, en euro en otros, dependiendo de con quién haces las transacciones, ¿no? Por Sí, supuesto, me ha sí, dado mucho para pensar y les agradezco mucho la sí. exposición. No, y en verdad,
Esto es un tema bastante complejo, es un tema que hay que analizar de forma individual, ¿ok? No se pueden generalizar. Y retomo la excelente primera idea que tú comentaste de decir, una compañía que tiene sus precios dolarizados, es decir, yo establezco mi estrategia de precios en dólares, pero cobro en bolívares, por ejemplo, ¿puedo cambiar de moneda funcional? La respuesta es sí, ¿ok? Pudiese. No estoy diciendo que deba, sino que pudiese hacerlo. ¿Por qué? Porque probablemente mi patrón de referencia de mis ingresos y el patrón de referencia de mi estrategia de precios es el dólar. Lo único que yo hago con el bolívar es usar el bolívar como medio de transacción. Es decir, yo voy a cobrar unos bolívares que si los indexo, si cobro al contado, voy a cobrar la misma cantidad de dólares. Y si cobro a lo mejor 3, 4 días después y hubo una devaluación, posiblemente el cliente me va a tener que pagar la variación del tipo de cambio. Entonces, al final, yo estoy usando como medio de cobro, medio de transacción el bolívar, pero al final estoy cobrando la misma cantidad de dólares con la cual yo estipulé mi estrategia de precios y con la cual yo gestiono mi negocio. Entonces, es un tema complicado, complejo, que hay que verlo de forma muy individual, por eso el análisis de los indicadores, hay que revisar información cuantitativa, cualitativa, conocer las operaciones de la compañía, posiblemente ese análisis, dependiendo del tamaño de la entidad, tarde 1, 2, 3 semanas, ¿ok? Pero se pueden dar esos factores. Y luego, efectivamente, en Venezuela, en un país normal, donde normalmente si el país es un país netamente importador y yo importo el 70% de mis insumos, pues probablemente la tasa de cambio la devaluación va a ir muy unida a lo que es tasa de cambio, ¿ok? Son dos parámetros que deberían tener una correlación bastante estable o bastante estándar a lo largo del tiempo. Pero en Venezuela no se ha dado eso, básicamente por temas control de cambio, situación país, riesgo país. Entonces, ahí es cuando generas muchas distorsiones. Puedes tener un activo fijo que ajustes por inflación, pero que luego cuando divide entre la tasa de cierre de cambio, pues te da un valor en dólares que no tiene, hasta es 2, 3 veces superior al mismo activo si lo comprases nuevo. Entonces, en dólares. Entonces, son distorsiones que cuando cambias la moneda funcional, si puedes hacerlo, pues mitigas un poquito más ese tipo de distorsión. Y con respecto al presupuesto, sí, efectivamente, en Venezuela ahorita hay que llevar el presupuesto en dos monedas, ¿ok? Cada vez yo creo que el bolívar va a ser un factor mucho más pequeño, ¿ok? Porque fíjense que, y lo que estamos viendo nosotros en las empresas, que el bolívar, pues prácticamente está quedando para el pago de ciertas obligaciones. Prácticamente ya el pago de lo que son proveedores, insumos, materia prima o proveedores comerciales prácticamente ya se está realizando en dólares o referenciado al dólar, y lo único que está quedando todavía como componentes importantes en bolívares pues son básicamente dos. Uno, obligaciones tributarias, y dos, lo que es obligaciones con trabajadores, ¿ok? Sueldos y otro tipo de beneficios. Entonces, son los dos grandes componentes dentro de un presupuesto que están todavía con un alto grado de bolivarización, pero todavía tienen cierto peso. Pero bueno, efectivamente hay que manejar un presupuesto multimoneda como hemos conversado. Chévere, Miguel. La otra cosa que sí te quería preguntar tenía que ver con el tema de los requerimientos que debería tener una empresa para hacer esa adopción de moneda funcional. Porque entiendo que la moneda funcional obliga una tercera vía de registros, ¿no? O sea, tendríamos una vía de registros en bolívares, que es la oficial. Quizás bueno, había la duda sobre si el Petro o no iba a ser también una manera de registrar contabilidad y operaciones en las empresas.
Pero evidentemente al tener una moneda funcional diferente a la moneda oficial, pues obviamente hay una nueva plataforma de información, por decirlo así. En su experiencia, ¿qué tan complicado es para las empresas pues hacer estas adopciones a nivel de sistemas, de recurso humano, o sea, la implementación, pero a nivel de la empresa, de qué recursos necesita la empresa? Es complejo, no es un tema fácil. Va a depender, un factor importante, Miguel, es el tamaño de la empresa, la magnitud que pueda tener, el volumen de operaciones. ¿Ok? Eso indudablemente es un factor que puede facilitar o no todo lo que es el proceso de cambio de moneda funcional si cumple con los requerimientos. Pero si efectivamente, imagínate, si yo tengo una contabilidad en mi sistema, que la mayoría de las compañías en Venezuela, muchas de las compañías medianas grandes todavía manejan SAP o algún ERP que tiene varias funcionalidades a nivel contable y de administración, pues si migras de bolívares a dólares, una de las primeras implicaciones que hemos visto normalmente es que no puedes seguir a nivel de sistema, pues normalmente lo que estamos haciendo es crear una nueva entidad para que partas con un saldo inicial ya en dólares, ¿ok? Si vas a cambiar el sistema. Dos, hay muchas compañías, por ejemplo, que manejan distintos sistemas contables. Pueden tener un sistema contable para contabilidad, la contabilidad diaria. Pueden tener un sistema para lo que es todo lo que es el cálculo de beneficios laborales, otro sistema para lo que es facturación, y a lo mejor esos sistemas que, ojo, voy a entrar mucho en detalle, pero que se denominan periféricos, ¿ok? Y que tienen cierta interfaz con el sistema contable, pues ahí es un reto, ¿ok? Porque yo voy a tener a lo mejor mi sistema contable en dólares, pero mi sistema de cálculo de nómina y que la data vuelca al sistema contable, pues va a estar en bolívares. Entonces ahí es un reto de parametrización y donde los contadores, nosotros los contadores o los administradores, pues llamamos normalmente al equipo de tecnología para que hagan el apoyo para temas de configuración y de parametrización para que esa interfaz pueda ser lo más limpia posible. Y otro tema importante que siempre es bueno aclarar, porque siempre queda duda, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Lo comentó Enid, lo comentó Pedro, tú lo acabas de comentar, Miguel. La moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, pero contablemente, de acuerdo al Código de Comercio, yo tengo que llevar mi contabilidad de acuerdo a principios contables de aceptación general en Venezuela. Los principios contables de aceptación general en Venezuela son los BEN-NIF. Y los BEN-NIF, pues en su 90% son NIF, vienen o provienen de las normas internacionales de información financiera. Si estamos hablando de gran entidad, Venezuela tiene adoptado el libro 2019. Si hablamos de PYME, porque son dos marcos para dos tipos de entidades, tomamos el libro 2015, para gran entidad 2019. Y esas normas estipulan la NIC 19. Y la NIC 19 permite evaluar la moneda funcional y puede ser una moneda funcional distinta a la del país. No es un requisito principal en el país en el que operas. Fíjense PDVSA tiene domicilio aquí, gran parte de sus actividades son en Venezuela, pero su moneda funcional es el dólar. Entonces, la moneda de curso legal es el bolívar, pero yo puedo tener a efectos contables mi moneda funcional dólar. ¿Qué debo hacer o qué herramientas da la norma contable para yo cumplir con presentar estados financieros o una contabilidad en bolívar, en la moneda de curso legal, para efectos de decisiones de asamblea de accionistas, registro mercantil, presentación de estados financieros ante entidades reguladoras, RNC, etcétera, etcétera, etcétera? Pues la misma norma te establece la metodología sobre la cual estuvo conversando Enid para llevar esos dólares, moneda funcional, a una moneda presentación bolívar, que es la moneda de curso legal en Venezuela. Entonces ahí estás cumpliendo con los dos requisitos.
Y luego hay un tercer requisito que lo comentó Pedro, si no recuerdo mal, que es efectos fiscales, a efectos de presentación de impuestos sobre la renta, IVA, tributos municipales y otras contribuciones para fiscales, pues la moneda funcional sigue siendo el bolívar. Por lo cual, si yo tengo un estado financiero bajo moneda funcional dólar y necesito un balance fiscal, si lo llamamos así o lo denominamos así, pues yo tengo que agarrar esos dólares, llevarlos a bolívares presentación, y esos bolívares de presentación financieros tengo que llevarlos a bolívares fiscales, y tengo que hacer ciertas adecuaciones y ajustes para transformar esa foto bolívares financieros a bolívares fiscales y cumplir con los requerimientos que están en la norma fiscal. Entonces, siempre es bueno tener esos conceptos, porque siempre hay, y es normal, hay cierta confusión, porque yo creo que es uno de los pocos países donde vivimos este tipo de situación, que es bastante atípica. Entonces, siempre es bueno tener claro esos tres conceptos. ¿Ok? Creo que, Miguel, te contesté a grosso modo la pregunta o el comentario. No, no, perfecto, perfecto, Miguel. Creo que Stephanie está para las otras preguntas y el cierre, de verdad. Muchísimas gracias. No, bueno, con la participación del decano Ronald Balsa y con la participación del director Miguel Goncalves, dimos respuesta a varias interrogantes que teníamos en el chat. Es decir, ya nos tocaste, ya nos explicaste muy bien y diste, bueno, hablaste muchísimo más de las interrogantes que tenían. Con esto, bueno, nada, quiero agradecerle a Pedro, Miguel y Enid por su participación y por todo el apoyo que les brindaron a Negocios UCAP con estas webinars, ¿no? Y bueno, nada, agradecerles en verdad, excelente ponencia, creo que cada uno de los participantes quedaron agradecidos y todas las dudas fueron resueltas. El día de hoy culminamos nuestra serie de webinars de este semestre abril-agosto, en donde nuestro objetivo principal fue generar espacios de conocimiento en la mano de importantes empresas de nuestro país. Por esto quiero agradecerles y quiero extenderles la invitación, o la invitación final, es seguirnos en nuestras redes sociales, @negociosUCAP, tanto en Twitter como en Instagram, y visitar nuestro canal de YouTube, Negocios UCAP, donde la grabación de esta ponencia y de las ponencias anteriores van a estar totalmente disponibles. Gracias por acompañarnos y nos vemos el semestre próximo en nuevos espacios. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Stephanie. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Que pasen.